en lo que concierne a las sociedades comerciales. Estas, obviamente, responden a una serie de lineamientos o particularidades en lo que concierne a el desarrollo empresarial y las actividades que involucra, obviamente, este aspecto. Ok, perfecto, Erika. No te preocupes, voy a verificar el tema del audio para que no haya mucho contratiempo. Gracias por avisarme, por favor. Ok, perfecto, chicos. Vamos a continuar entonces. Ya he aumentado un poquito más el volumen del micrófono, cosa de que me puedan escuchar con mayor precisión. A ver, como les decía, en el tema de las sociedades comerciales, reviste sobre todo una particularidad en lo que concierne, en este caso, a la incidencia respecto a las empresas. Cobra una importancia mayúscula el tema de la conformación de sociedades porque va incluso en la propia esencia de lo que denotamos en el carácter social del ser humano, ¿no? El hecho de que optamos casi en la mayor parte de las ocasiones a mantenernos en una lógica en la cual, sumados a el esfuerzo de otros individuos, procuremos alcanzar o procuremos dar fin o cumplir con nuestras metas, cumplir con nuestros propósitos respecto a emprendimientos de orden comercial, de orden empresarial o de orden industrial. Y ahí precisamente juega un factor muy preponderante el aspecto de las sociedades comerciales, porque es una de las razones o una de las circunstancias que se convierte en la esencia misma de una sociedad comercial, el simple hecho de que pueda esta vincularse a la situación de un emprendimiento en común, de un emprendimiento conjunto, y que dicho emprendimiento conjunto pueda dar como resultado una faceta muy particular respecto a los beneficios que ello puede connotar. Si bien eventualmente una persona de manera individual pudiera alcanzar también parte de lo que involucra dicho propósito, no debemos dejar de lado la circunstancia de que en gran medida también esta salvedad puede estar reflejada en una mejora sustancial cuando se une a otros individuos, ¿no? Que es la esencia primordial de una sociedad comercial. Entendiendo que además esas sociedades comerciales van a girar en torno a los denominados actos y operaciones de comercio, que son los que se integran o los que se vinculan a la serie de actividades, la serie de circunstancias que van a estar reflejadas en dichos emprendimientos, que reitero, pueden efectivizarse de manera individual, pero resulta mucho más propicio o resulta mucho más adecuado cuando se los aborda desde un enfoque ya colectivo. Este detalle de los actos y operaciones de comercio que se encuentra previsto en nuestro Código de Comercio en particular, responde a la identificación de una serie de actividades que han sido plasmadas en la normativa como parte de la esencia de los actos de comercio y por lo tanto a desarrollar por los sujetos de comercio, el comerciante básicamente. Dentro de ellos tenemos un listado un listado exhaustivo, pero no limitativo, bajo la premisa de que eventualmente cuando surjan nuevas formas de comercio, cuando surjan nuevas actividades involucradas en el desarrollo del comercio, también puedan ser incorporadas o puedan ser tomadas en cuenta bajo el mismo tenor, bajo la misma circunstancia y con las consecuencias jurídico-legales definidas. En este caso, la actividad comercial por antonomasia comúnmente se concentra en la lógica de la venta de mercaderías o bienes muebles. Dentro de la experiencia básica o elemental en lo que concierne, en este caso, al desarrollo de la actividad del comercio. De la misma forma, la adquisición o alquiler de maquinaria en general, ¿no? Que como enunciado sabemos que una empresa puede estar involucrada a dicha circunstancia, ¿no? El hecho de adquirir a nombre de terceros para una reventa, como también la eventual circunstancia
de tener maquinaria dispuesta para diferentes fines y que ésta pueda ser dada en alquiler, ¿no? Para satisfacer las demandas del mercado. De la misma forma, el hecho de la propia compra-venta de una empresa mercantil es también considerado, de acuerdo a nuestro Código de Comercio, un acto de comercio, valga la redundancia, bajo la premisa de que quien ha emprendido, quien eventualmente ha decidido la conformación de una empresa y que ésta vaya a atender una serie de necesidades o circunstancias dentro de la población, puede también tomar la determinación de vender dicho emprendimiento para quien tenga el legítimo interés de dar continuidad a dichas operaciones. O la propia compra, ¿no? La venta en sí, la compra aparejada a lo que involucra una empresa mercantil. Entendiendo que para ello tendrá que evaluarse su posición dentro del mercado, tendrá que identificarse qué proyección tiene y un estudio de la factibilidad respecto a su comportamiento futuro y la posición que puede ocupar dentro del mercado. De la misma forma, también se reconoce en nuestra legislación comercial como un acto de comercio que puede ser desarrollado por sociedades comerciales al préstamo o mutuo con o sin garantía. En el caso del préstamo, la circunstancia resulta ser bastante obvia, ¿no? Estamos refiriéndonos a una operación de carácter financiero. En el caso del mutuo, adquiere una particularidad muy interesante bajo la premisa de que es una modalidad de préstamo donde lo que se pone en juego es en realidad algún bien o varios bienes, ¿no? Con la obligación de la devolución de estos al finalizar la operación o al finalizar el contrato, ¿no? Esto se conoce como el contrato de mutuo, que también lo vamos a ver un poco más adelante dentro de lo que implican las relaciones contractuales comerciales y también de carácter empresarial. La compra-venta y la permuta de títulos, valores públicos o privados, que si bien esta circunstancia fue prevista ya en 1975 con la situación, con la promulgación del Código de Comercio y que se englobe como una actividad comercial, sabemos que esta ya se suscita más en una lógica de un régimen bursátil, de un régimen de mercado de valores, que tiene obviamente sus particularidades propias y que a la fecha se encuentra prevista dicha actividad en el mandato de la Ley del Mercado de Valores, la Ley 1834. De la misma forma, las operaciones de bolsa, que van un poco ligadas con el caso anterior, pero aquí hay que separar algunas de las consideraciones que pudiéramos tener al respecto. Cuando nos referimos sobre todo a un mercado de valores en lo que involucra, si quieren, la bolsa de valores en sí, denota sobre todo esa pequeña salvedad de una variante de lo que involucra en este caso la salvedad de las operaciones bursátiles, porque no es lo mismo la negociación de carácter particular de títulos valores que aquella negociación que se va a efectivizar dentro de un recinto bursátil, o en otras palabras, la propia bolsa de valores. La negociación de títulos valores como actividad comercial puede desarrollarse en una lógica extrabursátil, lo que denota eventualmente que está sujeta a las propias condiciones de las partes o, si quieren, la voluntad de las partes, fuera del simple hecho de que dicha voluntad puede estar condicionada por el volumen de información, como también el conocimiento que se tenga de la operación en sí misma o del tipo de título valor a ser negociado o de los títulos valores que pudieran ser negociados dentro del desarrollo de dichas actividades. En todo caso, cuando nos referimos a este tipo de circunstancias, difieren sobre todo de lo que acontece en un recinto bursátil especializado, en otras palabras, la propia bolsa de valores, donde primero aplica un principio de transparencia, y fuera del principio de transparencia, que además está ligado a
la difusión de la información correspondiente para que podamos tomar las determinaciones correspondientes respecto a una actuación, si quieren, de carácter bursátil, fuera del hecho de que se constituye en un mercado o en un ámbito extremadamente regulado. Para que puedan entender un poco la diferencia entre una negociación de títulos valores extrabursátil, una si quieren de carácter individual o una al margen de las bolsas de valores, frente a lo que es una operación de bolsa, hagamos un ejercicio rápido. Supongamos que yo en este momento tenga unas 100 acciones del banco Visa y que son de mi titularidad. Yo soy accionista del banco Visa y decido vender mis 100 acciones. Las puedo negociar directamente. Supongamos que en este caso, como parte de ese ejercicio de negociación o de comercialización de los instrumentos que indico, se los ofrezco a Natalia. Supongamos aquella circunstancia. Le ofrezco a Natalia Flores mis acciones del banco Visa. Lo estoy haciendo dentro de una negociación extrabursátil. Lo vamos a ir anotando en este punto. Entonces tengo mis 100 acciones del banco Visa. Y las dispongo para beneficio de Natalia. Como en este caso sabemos que se trata de un banco comercial, un banco múltiple con cierta prestancia y eventualmente tiene una posición interesante dentro del mercado, voy a evaluar mis 100 acciones que se las estoy ofreciendo a Natalia a razón de unos, perdón, vamos, a razón de unos $95 cada acción. Y ahí viene la pregunta del millón. Natalia, ¿me las comprarías? ¿Comprarías mis 95 acciones del Banco Visa o mis 100 acciones del Banco Visa a $95 cada una o sencillamente pues optas por dejar pasar la oportunidad? Creo que las compraría, Lisa. Ya, perfecto. Incluso para alentar la venta, vamos a reducir, que no sean 95, te las voy a dar a $90 cada una. Eso involucraría, pues en total, una inversión de tu parte de $9,000 para poder acceder a mis 100 acciones del Banco Visa. Esto es lo que acontece en una negociación extrabursátil. Es la voluntad. Yo oferto eventualmente la colocación de dichas acciones, la circulación y la venta, porque eventualmente puedo tener demanda. Y suponiendo el caso de que hubiéramos llegado a un acuerdo con Natalia, pues eventualmente yo le voy a endosar mis acciones y con ello se va a convertir en accionista del Banco Visa. ¿Qué hubiera pasado, sin embargo, si esta misma operación la hacíamos dentro del recinto bursátil? Primero, el detalle, la información y el principio de transparencia. Pues resulta que acabo de estafar a Natalia por una sencilla y llana razón. Las acciones del Banco Visa actualmente están valuadas nominalmente en $2.4 cada acción. ¿Eso qué denota? Pues que le he vendido mis acciones en un sobreprecio de $87.6 de diferencia. Y esa es una circunstancia que lamentablemente puede darse en un mercado extrabursátil, en un mercado desregulado, en un mercado sin presión regulatoria o sin control regulatorio, como lo que acontece en el ámbito de la bolsa de valores. Y en la bolsa de valores yo colocaría las mismas acciones a mesa de negociación por la cantidad, porque son pocas, a los mismos $90, de seguro que hasta la propia Bolsa Boliviana de Valores me indicaría de que ese no es el precio correcto, que de acuerdo a la cotización y el valor nominal de cada acción a la fecha y el valor de mercado equivalen a $2.4 cada acción. Razón por la cual hay una diferencia bastante alta en lo que concierne a esta circunstancia. Razón por la cual, si eventualmente la negociación de títulos valores se plasmaba como un acto de comercio en 1975, bajo la premisa de nuestro Código de Comercio, hoy preferimos recurrir
a las operaciones bursátiles acorde a lo dispuesto en la ley 1834, la ley del mercado de valores, que es una ley mucho más pues, actual, o por lo menos ya con una faceta muy particular de lo que connota el mercado de valores, y dentro de lo que es el mercado de valores en sí, la sujeción a la recopilación normativa para el mercado de valores. Esto bajo la premisa de la regulación de un ente, ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Boliviano, junto a la propia regulación ejercitada por la misma Bolsa de Valores y los participantes de esta. Si bien en el Código de Comercio se maneja a la negociación de títulos valores o la compra-venta de títulos valores como un acto de comercio, lo más recomendable es más bien de que lo situemos como un acto bursátil, siempre y cuando tenga esa particularidad, ¿no? Porque ya connota precisamente la actuación de una bolsa de valores o un recinto especializado donde se va a llevar a cabo la negociación. Pero hay situaciones en las cuales nuestros títulos valores van a tener todavía una connotación comercial. Vamos con otro ejemplo para que pueda entenderse cómo puede sujetarse a una circunstancia de orden comercial. Y de la misma manera, pues vamos a trabajarlo con María Fernanda. Supongamos que María Fernanda es la dueña de una empresa. Es la dueña de Datec. Lo vamos a ir anotando acá. Entonces, Mafer es la representante legal o la titular de la empresa Datec, Datec SRL. Pues resulta que Datec se ocupa o se encarga de, dentro de una de sus divisiones, aparte del desarrollo de software, está apostando por un tema de domótica. Quiere la automatización de las casas, la automatización de las viviendas en nuestro país, ¿no? Y concretamente aquí en Cochabamba. Dentro de lo que ofrece para domótica, está optando por una inversión bastante alta respecto a productos eco de Amazon. Y dentro de lo que son estos productos eco, la apuesta por los Eco Dot, por el Eco Show, diferentes presentaciones del producto, y también el Eco Studio para los más allegados a música. Y para ello está considerando contactarse directamente con Amazon. ¿Con qué objeto? Que Datec se convierta eventualmente en representante de Amazon. Ahí se va a llevar con una serie de sorpresas, ¿no? Respecto a los requisitos, las condiciones, etc. Pero en paralelo resulta que yo tengo como empresa, en este caso yo también representando una empresa, una importadora, tengo un warehouse o tengo un depósito donde además voy colectando todos mis productos, los productos que compro como empresa, para traerlos luego a Bolivia, importarlos a Bolivia. Y dentro de aquellos precisamente tengo toda una línea eco. Trabajo con la línea eco de Amazon. Y resulta que en este momento tengo almacenados en mi depósito, en un depósito o en una agencia de depósito en Miami, tengo unos 10,000 EcoDots. Perdón, me estoy acostumbrando recién a esta otra pizarra y al puntero que no es tan sencillo de manejar como el otro. Ahora sí. Perfecto. Tengo 10,000 EcoDots. ¿No? Esos 10,000 EcoDots son parte de mis existencias, las que tengo, en este caso almacenadas en un warehouse, en un depósito en Miami, ¿no? Mi depósito se encuentra en Miami. Tengo 10,000 EcoDots, tengo unos 1,000 EcoShow y tengo unos 500 estudios o el EcoStudio. La alternativa, como les decía, es de que Maffer, como responsable de Datec, haga el contacto directamente con Amazon. La otra alternativa es de que haga el contacto conmigo.
Entendiendo que en mi depósito en Miami tengo este volumen de productos o de mercadería de Amazon e incluso le puedo ofertar el servicio de lo que involucraría el traslado, toda la logística desde Miami hasta Bolivia con todo lo que involucra los trámites aduaneros en particular, ¿no? Para que ya Datec pueda ofertar dichos productos. Pero ¿qué certeza va a tener Maffer de que eventualmente yo estoy cumpliendo con lo que menciono? Para que tenga certeza, yo le voy a pedir a la empresa de depósito que me emita un warrant, que en nuestro país lo conoceríamos como un certificado de depósito, aunque de acuerdo al Código de Comercio también se puede entender como un warrant o como un mecanismo de garantía. Este certificado de depósito es un título valor. O sea, yo no necesito, por ejemplo, mostrarle fotos a Maffer para acreditar que efectivamente tengo 10,000 existencias o 10,000 unidades de EcoDots, tengo 1,000 EcoShows, tengo 500 EcoStudio, sino que directamente yo le pido a la empresa que está almacenando mi mercadería, la que he ido comprando de Amazon, obviamente compras por mayor, para que me certifique aquello. Y el mecanismo de certificación es mediante la emisión de un título valor, que a nivel internacional se conoce como warrant y acá en Bolivia se lo conoce como certificado de depósito. Bajo esa lógica, entonces, en el momento que yo obtenga este certificado warrant, lo único que voy a hacer es, si cerramos negocio, entregárselo a Maffer. ¿Y esto cómo se logra? Mediante un endoso. Propiciado el endoso a favor de Maffer, ella se va a convertir como titular de Datec en la nueva propietaria de esta mercadería. ¿Qué implica aquello? Yo ya puedo hacerle la entrega del título valor y por lo tanto Datec o Maffer va a proceder con el pago correspondiente. Entonces yo ya tengo resuelta una operación comercial involucrando solo los títulos valores o si quieren los documentos que acreditan que eventualmente tenemos una operación comercial donde se tienen esta existencia de mercadería. Ya luego, inclusive, como les decía, yo me ocupo de todo lo que es la logística con mi empresa, traigo los productos y lo único que tendrá que hacer Maffer para poder recogerlos de aduana es exhibir este warrant o este certificado de depósito endosado a su nombre. Y con eso acredita la titularidad y de esa manera toda esta mercadería pasa a su beneficio. ¿Qué ventaja tiene aquello? Certeza, primero, por el hecho de que ya en la certificación que emite la empresa en Miami, la almacenera en Miami, también puede hacerse acá en Bolivia, por cierto, si tenemos almacenada nuestra producción en alguna agencia de depósito, acreditará la cantidad, la calidad, el valor nominal, el valor de mercado y otras circunstancias para que quien está realizando la operación comercial pues se sienta tranquilo o tranquila, ¿no? De que no hay ningún tipo de dificultad o que no está ante un caso probable de estafa o fraude. ¿No? Para eso sirven los títulos valores, que también vamos a profundizar un poco más sobre ellos ya cuando estemos entrando a la parte final de nuestra materia. Pero vemos que con esto también denota una actividad comercial o un hecho de comercio que puede involucrar el surgimiento incluso de nuevos emprendimientos o empresas. Durante este periodo de pandemia, por ejemplo, ha habido muchas personas que han apostado por aquella circunstancia y actualmente se han convertido en empresas de logística para traer productos, obviamente una compra por mayor, para luego una distribución por menor. Y que estos inclusive en un plano de formalidad ya podrían mejorar tal circunstancia con el empleo de instrumentos de garantía como son los títulos valores a los que hace alusión nuestra norma comercial, como en este caso lo que les manifiesto, ¿no? La compra-venta de mercaderías, bienes o muebles, o perdón, las operaciones con títulos valores, en este caso títulos valores de carácter privado, porque eventualmente también podemos negociar con títulos valores
emitidos por el propio Estado. Como les digo, ya cuando entremos al tema de títulos valores, vamos a profundizar ese aspecto. Otro de los actos de comercio, de acuerdo a lo descrito en nuestro código, se constituyen en las fianzas, avales y otras garantías de actos mercantiles. Comúnmente, en el tema de las fianzas o los avales, son emitidos por entes de intermediación financiera, bancos, ¿no? Son las famosas boletas de garantía o las fianzas que se obtienen mediante la acreditación de una cantidad X de dinero que es depositada en una entidad de intermediación financiera para asumir el riesgo de un proyecto o el desarrollo de una actividad comercial o empresarial. De la misma forma podemos hacer alusión a la actividad empresarial de las entidades que intermedian entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Acá hacemos alusión prácticamente a todo lo que son las EIF, las entidades de intermediación financiera. Entidades que se caracterizan sobre todo por ser debidamente reguladas por entes públicos, o en este caso los entes determinados en el mandato de la Ley de Servicios Financieros. Y eso nos lleva nuevamente a otra circunstancia, la singularidad de que si bien es un acto de comercio que se encuentra detallado o que se encuentra previsto en el mandato de nuestro Código de Comercio, ya cuando nos referimos a lo que son las actividades que desarrolla una entidad de intermediación financiera o una EIF, sabemos que estas se encuentran reguladas por un ente en particular, que es ASFI, que es el ente encargado de supervisar o verificar que dichas entidades operen para beneficio del sistema financiero así como también para beneficio del propio consumidor financiero. La particularidad está dada bajo la premisa de que este ente, los entes de intermediación financiera, ya no solo se regulan por el Código de Comercio, es más, su vinculación con el Código de Comercio es marginal. La regulación de las entidades de intermediación financiera se concentra en las propias normas emitidas por ASFI y lo previsto en la Ley 393, además de la Ley 1834, la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Servicios Financieros. La 393, la más reciente, la Ley de Servicios Financieros, que prevé o determina cuáles son las exigencias o cuáles son las particularidades respecto al desarrollo de las actividades de una entidad de intermediación financiera en nuestro país, bajo la premisa de que dichas actividades antes efectivamente se encontraban previstas en la lógica del Código de Comercio, hoy se encuentran reguladas por un ámbito mucho más específico que se inserta en el criterio del derecho financiero. De la misma forma acontece con la actividad empresarial de las entidades de seguros, que en su origen también, lo mismo que en las EIF, se concentraba en la esencia del Código de Comercio, pero que a la fecha se vincula más a la ley del seguro, la ley 1833, que en este caso también se vincula de la misma forma a la recopilación normativa y a las disposiciones emitidas por su ente regulador, en este caso la APS. De la misma forma también entendemos que es una actividad comercial aquella que se vincula al régimen industrial en el desarrollo o fabricación de bienes para consumo masivo o para consumo final, que entra dentro de la misma categoría de las operaciones que se llevan a cabo en un plano de orden comercial en nuestro país. En otro rubro, la actividad empresarial de transporte de personas o cosas, que de la misma forma se encuentra prevista tanto en el mandato del Código de Comercio como en la Ley de Transporte, en este caso la Ley 165, la actual. La actividad empresarial del depósito de mercaderías y bienes, que va muy relacionado con lo que les mencionaba hace un instante en el ejemplo de DATEC, respecto al uso de títulos valores para refrendar
la existencia de mercadería que se encuentra en depósito y que ésta, a través de los títulos valores que representan dicha mercadería, pueda dar lugar a operaciones comerciales en particular. También la actividad empresarial de hoteles, pensiones, residencias, restaurantes, bares, cafés y espectáculos públicos, además de otros establecimientos o emprendimientos comerciales o semejantes, que se sujetan a las previsiones específicas del Código de Comercio o de orden general en el Código de Comercio, además de la regulación que pueda regir para cada ámbito en particular, desde un enfoque municipal, desde un enfoque comercial nacional, así como también las regulaciones específicas para cada rubro. De la misma forma, en lo que concierne a la actividad empresarial de la publicación de periódicos, fotografías, librerías, propaganda, en suma, toda lógica de publicación, que también se sujeta a un ámbito comercial. La actividad empresarial de los centros hospitalarios o centros médicos, como sanatorios, clínicas, farmacias y otras, incluyendo los servicios accesorios de funerales. Y la actividad empresarial de construcciones o edificaciones en general, que se constituye también uno de los sectores o rubros más regulados dentro de las actividades comerciales en sí. Siguiendo esta lista exhaustiva, vemos que también pueden ser considerados como actos de comercio la actividad empresarial dedicada a la industria extractiva, así como el aprovechamiento y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, ligados obviamente a regulación específica más allá de la regulación general prevista en el Código de Comercio, según cada rubro, según cada ámbito del desarrollo de la industria. La actividad de promoción de negocios o de su administración, que puede ir ligado más a un concepto de factoraje, como también a un concepto de representación comercial o eventualmente a una lógica de agencia o de representación, que de la misma forma vamos a profundizar cuando estemos revisando el aspecto de los contratos comerciales, sobre todo los contratos de colaboración empresarial. De la misma forma, cuando hablamos de las empresas privadas de educación y enseñanza, siempre y cuando éstas estén orientadas a una finalidad de lucro, ¿no? Porque muchas entidades de educación o unidades educativas lo que hacen es estructurarse bajo convenios con la iglesia, convenios de cooperación y no necesariamente sujetas a una previsión de lucro, pero otras sí adoptan una forma comercial, ya sea bajo la representación de una empresa unipersonal o bajo el criterio de sociedades de responsabilidad limitada o sociedades anónimas. Las actividades bancarias también se constituían o se consideraban como parte de la esencia de los actos de comercio previstos en la norma comercial. Sin embargo, a la fecha, las actividades bancarias, si bien en su origen estaban previstas en el Código de Comercio, hoy se vinculan más a la idea o a la esencia de lo previsto en la Ley 393, la Ley de Servicios Financieros, a la que hacíamos alusión también anteriormente. En este caso, las actividades bancarias se encuentran suscritas o se encuentran supeditadas a la determinación de regulación que establece ASFI como ente de regulación, siendo pues obligatorio el cumplimiento de las reglas previstas por dicho ente de regulación en lo concerniente a el funcionamiento y el desarrollo de operaciones de entes de esta naturaleza, ¿no? Las actividades bancarias en sí, que se extienden a los entes de intermediación financiera. Como pueden ver, antes de que pasemos a lo que son sociedades de manera específica, este listado extenso de actos de comercio no cubre circunstancias que hoy podríamos denotar también como emprendimientos o actos comerciales en sí, que eventualmente se encuentran suscritos o que se encuentran vinculados a otros aspectos específicos de lo que connota el desarrollo de operaciones dentro de nuestro país, operaciones de orden comercial. Razón por la cual es importante señalar que ese listado al que hacemos alusión responde
a un carácter enunciativo, pero no limitativo. O sea, de 1975 a la fecha, más que seguro que tenemos otro tipo de actos de comercio, sin ir lejos. Uno en particular, que se ha posicionado bastante en este periodo de pandemia, es el relacionado a las actividades de comercio electrónico o el e-commerce, que en alguna medida ya se encuentra definido en la Ley 164 respecto a su propia existencia y su formalidad, pero que todavía denota la necesidad de algunos parámetros normativos para su desarrollo, pero estos escapan eventualmente de aquella previsión que se tuvo en el Código de Comercio en 1975 y que a la fecha pues reviste la necesidad de su actualización. Aspectos como el delivery, las obligaciones y los derechos que pueden estar aparejados a el comercio electrónico como tal, sobre todo la esencia de lo que involucraría un comercio electrónico totalmente digital, donde el cumplimiento de las obligaciones estuviera marcado por medios electrónicos de pago, despacho, la logística, la seguridad e incluso la encriptación de los datos financieros al momento de proceder con el pago, fuera del propio cumplimiento, ¿no? El hecho de que si pagas por un servicio, si pagas por un producto, recibas ese producto o se te brinde el servicio y no se encuentre en la incertidumbre de que pueda o no propiciarse. Aspectos que denotan que nuestro Código de Comercio ya requiere de una actualización y de pronto la incorporación de otros actos de comercio que inicialmente no estuvieran previstos dentro de este listado. Lo que sí es innegable es de que muchos de esos actos de comercio se van a sujetar a la previsión de una conformación societaria, ¿no? Que sea una empresa bajo una modalidad societaria la que termine brindando dichos actos, la que termine otorgando el desarrollo o propiciando, mejor dicho, el desarrollo de dichas labores para beneficio obviamente del propio mercado y también de la propia empresa. Razón por la cual entender qué es una sociedad mercantil o qué es una sociedad comercial en esencia nos resulta bastante provechoso para que podamos darle forma y sentido a nuestros emprendimientos. Comúnmente, cuando hacemos alusión a una sociedad mercantil o a una sociedad comercial, nos referimos a un convenio o un contrato en el cual dos o más personas se obligan a efectuar aportes en común para poderlos aplicar también a un propósito, fin o meta común, repartiéndose luego tanto los beneficios como eventualmente soportando las pérdidas en base a dichos aportes o incluso más allá de sus aportes iniciales. Esta es la esencia primordial de una sociedad mercantil, ¿no? Que responde precisamente al criterio o a la necesidad de identificar una serie de circunstancias de inicio para la conformación o constitución de una sociedad de esta naturaleza y de la misma forma las obligaciones que pudiera gestarse o las circunstancias que pueden ir aparejadas a la posibilidad de conformar una empresa de esta naturaleza, ¿no? Una sociedad de esta naturaleza. Dentro de aquello, nuestro Código de Comercio plantea algunas alternativas de la conformación de sociedades comerciales. En ese sentido, se enuncian tipos societarios muy particulares que responden a las necesidades del propio mercado. Dentro de ese listado de tipos, reconocemos, por ejemplo, a la sociedad colectiva, que enseguida desarrollaremos algunas de las particularidades de cada una, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la comandita por acciones y eventualmente la misma asociación accidental o de cuentas en participación. Este listado o esta identificación de tipos societarios responde sobre todo a una serie de estructuras y a una serie de condiciones aplicables para cada régimen comercial y para cada tipo de actividad. Por ejemplo, en el caso de una entidad bancaria o una entidad de seguros, bajo ninguna circunstancia puede conformarse como una sociedad colectiva.
o en una sociedad de comandita por acciones, ya que de acuerdo a la normativa específica, ese tipo de entidades, las entidades de intermediación financiera, tienen que estructurarse bajo la forma de una sociedad anónima, sin que pueda otorgarse otra faceta u otra estructura, porque no responde a los lineamientos previstos en la norma. En este caso, reitero, la Ley de Servicios Financieros como una faceta, si quieren, de lo que puede y eventualmente va a llegar a ocurrir en términos regulatorios con relación a dichas sociedades. Veamos precisamente algunas de las características de cada una de las sociedades enunciadas, fuera de identificar los pros y los contras para cada una de ellas. Antes de iniciar con ello, permítame un instante, chicos, por favor. Gracias por la espera, chicos. Como les decía, vamos a ver cada uno de los tipos societarios, vamos a ver sus particularidades, tratando de identificar sobre todo pros y contras respecto a los mismos. Vamos a empezar en este sentido con la sociedad colectiva. O perdón, antes de abordar la sociedad colectiva, de manera general, cualquiera de las formas identificadas, estas que veíamos en el listado, responden sobre todo a la determinación de una serie de reglas y pautas que tienen que reflejarse en un documento formal, al que denominamos el instrumento constitutivo, con la única excepción en el caso de la asociación accidental. La asociación accidental no requiere de la conformación o determinación de un instrumento constitutivo. Esta forma, que si bien no es en sí una sociedad comercial, sino que es simplemente un reflejo de una suerte de condición de reunión, una forma de reunión, se reconoce por su practicidad, pero eventualmente se la identifica como una forma imperfecta de sociedad comercial, que suele ser temporal, que suele ser pues, esporádica o momentánea, porque lo que busca es alcanzar algún tipo de propósito específico y alcanzado este se disuelve, a diferencia de lo que acontece con las sociedades que comúnmente tienen una duración mayor o eventualmente una duración indefinida o permanente. Es importante entonces que entendamos que estos aspectos, fuera de las características que también vamos a revisar en un instante, se manifiesten de alguna forma. Y el mecanismo que ha previsto nuestra legislación para que se puedan tomar en cuenta o manifestar es precisamente el instrumento constitutivo. Un documento que es el que alega o el que previene cuáles son las condiciones que aplican para cada una de las formas societarias y de esta manera tener clara cuál es la relación entre las partes involucradas. Concretamente, los socios van a poder remitirse a este instrumento constitutivo a objeto de zanjar cualquier eventual diferencia en lo que concierne al ejercicio de derechos y el cumplimiento también de obligaciones dentro de lo que acontece en un emprendimiento de esta naturaleza, sobre todo en una sociedad comercial. ¿Qué aspectos vamos a ver insertos en un instrumento constitutivo? Para empezar, el lugar y fecha de celebración de cada acto, ¿no? En este caso, del acto de constitución, primordialmente, ¿no? Que es el que da o el que verifica en esencia la circunstancia de la existencia misma de la sociedad comercial, el hecho de que las partes que le integran han asumido la responsabilidad de sacar adelante o llevar adelante la conformación de una sociedad comercial y que dicha sociedad comercial va a estar circunscrita a esa salvedad o circunstancia de lo previsto en este documento constitutivo. Se incorpora o se identifica a cada una de las personas que intervengan en la constitución de la sociedad.
sean estas personas naturales o personas colectivas, mediante las generales de ley, que involucran su nombre, profesión, dirección, su cédula de identidad y alguno que otro aspecto que sirviere para la identificación plena del ente o de las personas que participan en la conformación societaria, y que en base a esa conformación societaria se asumen obviamente toda la gama de derechos y obligaciones entre partes. La razón social o denominación junto al domicilio de la sociedad. La razón social o la denominación hace alusión al nombre que asumimos como sociedad comercial, bajo el entendido de que esta sociedad no es solo la suma de las partes o la suma de los socios que la integran, sino que adquiere una faceta particular, o sea, una existencia aparte, razón por la cual debe contar con una denominación que va a depender mucho del tipo de actividad o del tipo de acto que llevará a cabo, o de los actos que eventualmente llevarán a cabo dichas sociedades, bajo la premisa de lo que involucra en este caso la circunstancia de el cumplimiento de una serie de obligaciones, el cumplimiento de una serie de condiciones que hacen alusión a la propia existencia y funcionamiento de la sociedad comercial. Por eso que en algunos casos tenemos reglas muy claras en cuanto a la denominación. Por ejemplo, en el caso de los bancos, tenemos que identificar qué tipo de banco somos. Si somos un banco múltiple, si somos un banco pyme, o si tenemos algún tipo de particularidad que nos denote como ente. En el caso de las importadoras, lo propio, el hecho de que puedan acreditar que se trata de una agencia importadora. Lo mismo en el caso de las empresas de seguros y otras, donde la denominación o razón social adquiere una tónica muy particular, ¿no? En cuanto a las exigencias normativas respecto a la elección del nombre. Y lo propio en el caso del domicilio. Hoy se pone en una discusión bien interesante el tema del domicilio, precisamente con el advenimiento de lo que denota en este caso el ejercicio del comercio electrónico, ya que muchas empresas están apostando por una presencia netamente digital, sin la necesidad de una presencia física, sin la necesidad de que llegue a plasmarse una circunstancia tradicional, si quieren, en el desarrollo de sus actividades comerciales, sino que van a estar ligadas más a un emprendimiento de carácter digital o de carácter electrónico, y que nos lleva a nuevos horizontes, tanto en términos de la regulación como en el desarrollo de las propias actividades comerciales. El objeto social, que viene a ser uno de los puntos neurálgicos dentro de la escritura de constitución o el instrumento constitutivo de una sociedad comercial, porque en este caso reviste la identificación explícita de lo que dicha sociedad comercial pretende hacer, pretende desarrollar como ente comercial en sí. Si va a estar ligado a la producción, si va a estar ligado a servicios, a la comercialización, a la importación o a alguno de los otros actos de comercio que identificábamos en un principio. Por ese motivo es que la determinación del objeto social tiene que ser precisa, o tiene que ser muy preciso. Aquí veo que ha habido un lapsus en una de las letras. Y además tiene que ser determinado o determinable, que podamos identificar plenamente qué es lo que la sociedad comercial busca, qué es lo que la sociedad comercial pretende, ¿no? Porque en base a ese objeto social y en el momento de su reconocimiento mediante su inscripción ante el registro comercial, todavía administrado por Fundempresa, pues determinará el alcance de sus propias actuaciones. Si yo, por ejemplo, dentro de mi objeto social identifico que me voy a dedicar a actividades de importación y resulta que de la noche a la mañana comienzo a brindar otro tipo de servicios que no estaban previstos en mi objeto social, puedo ser pasible a sanciones, o por lo menos a que dichas actividades se refuten como inválidas. De ahí la importancia de identificar
cuál es mi propósito, qué busco como sociedad comercial, qué pretendo efectivizar como sociedad de comercio. Y otro de los aspectos que resulta también relativamente complicado y a veces bastante sencillo en cuanto al monto de capital social. Muchas veces se manejan montos nominales, se manejan montos acorde a la propia capacidad económica de los aportantes, la capacidad económica de cada uno de los socios y circunscrito obviamente a la disponibilidad de efectivo, además del tipo societario. Hay tipos societarios que los aportes, que luego van a ser consolidados como parte del capital social, puedan ser efectivizados mediante bienes. Así como también hay tipos societarios donde el aporte solo puede ser efectivizado mediante depósito en efectivo, ¿no? O dinero contante y sonante. Por eso también es importante definir el monto del aporte efectuado por cada socio, para que pueda alcanzarse tanto el capital mínimo requerido en algunos ámbitos o el capital autorizado, que es el que va a permitir el desarrollo de operaciones de la entidad o de la futura sociedad comercial, y eventualmente el concepto de capital pagado. Respecto al capital social y el monto del aporte, hay algunas consideraciones que se manejan sobre todo según tipos societarios, según la permisividad que se tiene en el régimen comercial respecto a algunos tipos societarios en particular, sobre todo en lo que concierne a un régimen, si quieren, de orden comercial imperante en tal sentido. Para explicarlo mejor, vamos a recurrir nuevamente a una pizarra en la cual vamos a diferenciar lo que es el capital, vamos a diferenciar lo que es el capital pagado respecto a lo que es el capital suscrito y el capital autorizado. En todo caso, cuando nos referimos al capital, sabemos que el suscrito, vamos a comenzar con este del medio, es aquel que se ha manifestado en el instrumento constitutivo. Ese documento que hacíamos alusión hace un instante. Por lo tanto, es el reflejo de ¿qué? Es el reflejo de la voluntad de las partes que son integrantes de la futura sociedad comercial o que van a integrar la sociedad comercial. Pero resulta que hay diferencia entre lo que es el capital suscrito, que es esa expresión de voluntad, que en realidad es un capital comprometido, que puede ser igual al capital pagado, como también puede ser distinto al capital pagado. Y en algunos casos va a estar condicionado por la circunstancia del capital autorizado. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo el rubro y la normativa que rija para cada sector, que rija para cada ámbito. Porque ¿qué puede ocurrir? Supongamos que decidimos conformar una sociedad comercial. Y esta sociedad comercial, de acuerdo a nuestra manifestación de voluntad, quisiéramos que pueda partir con un capital suscrito, con un capital comprometido, que ascienda a unos 100.000 bolivianos. Pero resulta que los socios que van a integrar esta empresa, que son 5, cada uno de ellos tendría que, o se compromete a aportar sus 20.000 bolivianos de inicio para que sumados todos ellos podamos alcanzar dichos 100.000 bolivianos. Pero resulta que ese capital suscrito eventualmente puede diferir del capital efectivamente pagado según el tipo societario. Porque si, por ejemplo, la sociedad comercial que vamos a constituir fuere una sociedad anónima,
existe la posibilidad de que podamos ser partícipes de la futura conformación aportando un 25% del capital comprometido. Aquel que hemos definido aportar como parte del capital suscrito, como parte de la determinación del capital suscrito. ¿Eso qué denotaría? Que eventualmente podemos iniciar con una cuarta parte de lo comprometido. Yo puedo ser partícipe de esta futura sociedad anónima pagando el 25% de esos 20,000 bolivianos, lo que da lugar a que pueda ingresar inclusive a ser parte de la futura sociedad con un aporte de 5,000 bolivianos. Entendiendo, sin embargo, que durante el lapso de un año tengo que alcanzar a ese aporte final que he comprometido, los 20,000 bolivianos. Por eso es que mi capital pagado no es lo mismo que el capital suscrito, en algunos casos. Sobre todo cuando se trata de la sociedad anónima y mucho más cuando hablamos de capitales mayores, cuando no son 100,000 bolivianos, sino 1 millón, 10 millones, 20 millones de bolivianos, etc. Y otra circunstancia se da con el capital autorizado, bajo la premisa de que eventualmente puedo estar ante la circunstancia de un capital que se exige para que yo pueda eventualmente desarrollar mis actividades. Por eso va a estar circunscrita primero al rubro y a la normativa. Por ejemplo, si lo que yo quiero es constituir una entidad de intermediación financiera, me voy a sujetar a la ley 393 y al régimen de regulación financiera. En particular, bajo el entendido de que para cada entidad de intermediación financiera hay un capital mínimo autorizado. Por ejemplo, para constituir un banco, yo tengo que acreditar un mínimo de 30 millones de UFBs, de unidades de fomento de vivienda, convertidas o cotizadas a bolivianos, de acuerdo a la fecha de constitución de mi banco múltiple. Si es un banco PYME, tendrán que ser 18 millones de UFBs y así sucesivamente. Por eso, cada rubro tiene su determinación en términos del capital autorizado. Para este ejemplo de una entidad de intermediación financiera, yo podría comprometer en mi capital suscrito, lo vamos a volver a poner acá, que mi futura entidad de intermediación financiera va a estar constituida con unos 60 millones de UFBs al tipo de cambio correspondiente, ¿no? Que en este caso nos llevará más o menos a unos casi 140, casi 150 millones de bolivianos aproximadamente, ¿no? De acuerdo a la cotización de UFBs de la fecha de constitución. Pero como se trata de una sociedad anónima, yo puedo iniciar mis actividades con un capital pagado menor. Pero ese capital pagado menor no puede ser menos de estos 30 millones porque ese es el capital mínimo autorizado para que pueda constituir. Por eso va a depender mucho el tipo de sociedad comercial. Cuando se trata de una sociedad anónima, sí se puede hacer lo que acabo de mencionar. A diferencia de que se tratare, por ejemplo, de una sociedad de responsabilidad limitada, donde el capital pagado tiene que ser el equivalente al 100% del capital suscrito, o sea, del capital comprometido. Tienen que ser idénticos. Porque en el momento de constitución de una SRL, efectivamente tengo que corroborar que cuento con el capital exigido, o con el capital, mejor dicho, comprometido en el momento de la creación de la sociedad. De ahí que denote, obviamente, algunas particularidades de diferencias respecto a lo que es una sociedad anónima. En el caso de la sociedad en comandita, va a depender mucho si es una comandita simple, si es una comandita en acciones, que también derivará en las diferencias de su capital, como veremos en un instante. Y en el caso de la colectiva, un tratamiento idéntico al de la SRL, ¿no? Del aporte al 100%
entendiendo además de que en el caso de una colectiva el aporte puede ser incluso en especie o en trabajo. Algunas de las particularidades que vamos a anotar en un instante con relación a lo que acontece en ese tipo de sociedades, terminando obviamente de revisar los aspectos vinculados al instrumento constitutivo. Otro de los aspectos que debe incorporarse en el documento de constitución es el plazo de duración de la sociedad, que comúnmente se estila de que ese plazo vaya a responder a el rubro también, ya que en algunos casos las sociedades o emprendimientos comerciales que podamos gestar van a permitir que podamos definir un plazo mayor o incluso indeterminado o indefinido, bajo la premisa de que eventualmente podremos mantenernos en el desarrollo de nuestras actividades de forma permanente, ¿no? A diferencia de lo que puede acontecer en ciertos rubros donde podemos tener un plazo definido de 5 años, 10 años, 20 años, etc. ¿No? Eso va a depender de qué? De la propia voluntad de las partes y de las determinaciones que se hubieran adoptado o de las determinaciones que hubieran dado lugar, sobre todo en su análisis, a la manifestación de voluntad respecto a la conformación de una nueva sociedad comercial. Otro de los aspectos que debe integrarse en la forma o en el contenido del documento constitutivo es la forma de organización de la futura sociedad comercial, que de la misma forma va a corresponder o va a diferir respecto a lo que acontece en un ámbito específico o en un ámbito particular de lo que denota en este caso el tipo societario. ¿Por qué? Porque es distinta la forma de organización según cada forma de sociedad prevista o definida en el mandato de nuestro Código de Comercio. Por ejemplo, si nos referimos a la sociedad anónima, esta se estructura bajo la presencia de una junta de accionistas como ente principal en cuanto a la determinación de las decisiones que se adoptan por parte de los propios socios y que eventualmente están circunscritas a la voluntad de quienes integran o quienes forman parte de la sociedad anónima. Aparte de la sociedad anónima, aparte de la junta de accionistas, comúnmente puede ubicarse como resultado de la propia conformación de la junta de accionistas un directorio o un consejo de administración, dependiendo la forma en la que se estructure. Comúnmente ubicamos un directorio. Debajo del directorio recién hablamos de las gerencias, la gerencia general y las gerencias operativas, y de ahí la estructura que se adopte. Esto en cuanto a la sociedad anónima. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, ya no tenemos una junta de accionistas, lo que tenemos es una asamblea de socios. Y debajo de la asamblea de socios, eventualmente la conformación de un consejo de administración o eventualmente de un directorio, dependiendo también la estructura que voluntariamente hayan adoptado dentro de la sociedad. Lo que es innegable es la presencia de una asamblea de socios. Y después el tema de las gerencias, que muchas veces recaen en los mismos socios y en otras, pues obviamente puede contratarse los servicios de un tercero que no sea socio. Ya en lo que concierne, por ejemplo, a una sociedad colectiva, lo que tenemos es una asamblea, que es la que toma las determinaciones, que además, dicho sea de paso, esta asamblea para tomar las decisiones tiene que ser bajo un consenso o unanimidad. Lo que denota que eventualmente estamos ante una sociedad relativamente pequeña. No hay una presencia mayoritaria de socios. En el caso de la sociedad en comandita, se divide todavía en dos facetas, una comandita simple o una comandita por acciones.
En el caso de la comandita simple, identificamos dos tipos de socios. El socio gestor o los socios gestores, pueden ser varios, y los socios capitalistas, los que aportan capital para la conformación de la sociedad. En este caso, cuando se da este tipo de sociedad comandita, las determinaciones o las decisiones suelen vincularse a la labor de los gestores que representan a la sociedad en comandita, pero eventualmente la reunión de ambos socios da lugar al desarrollo de una asamblea con la participación de los socios capitalistas en base a su aportación dentro del capital social y la conducción de los socios gestores. ¿Qué variante tenemos en la comandita por acciones? En la comandita por acciones igual tenemos la presencia del socio gestor o de los socios gestores y en vez de capitalistas reciben la denominación de accionistas. Ya por el mismo nombre da lugar a que la estructura es muy parecida a lo que acontece con la sociedad anónima, razón por la cual, de la misma manera, las decisiones primordiales las adopta el socio gestor o los socios gestores, pero en las determinaciones que se adopten respecto a los aspectos financieros o circunstancias económicas de la sociedad, tendrán que ser validadas mediante junta de accionistas. Y si es que hubiere aportes económicos por parte de los gestores, la asamblea de los socios gestores. Esto solo para los gestores. Por eso adquiere una connotación mixta, si quieren, cuando se trata de este tipo de sociedades, ¿no? Las sociedades en comandita. Y aparte tenemos que hacer alusión a las sociedades de economía mixta, también conocidas como sociedad anónima mixta, bajo la premisa de que tenemos aportes privados y aportes públicos. Lo que denota que eventualmente estamos refiriéndonos a empresas cuya participación dentro del capital social se encuentra también precedida por el Estado, ¿no? Por la participación del Estado a través de sus diferentes facetas, a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel municipal, indígena, originario, campesino, ¿no? Por citar lo que determina la Ley 466. Comúnmente, pues en el caso de las sociedades anónimas mixtas, siguen bajo la misma lógica de la sociedad anónima, razón por la cual las determinaciones se adoptan mediante junta de accionistas. La diferencia está dada porque el Estado tendrá que ser representado dentro de esa junta de accionistas, comúnmente por algún ministerio o alguna cartera de Estado, dependiendo si es una sociedad a nivel nacional o si es una sociedad a nivel departamental o municipal. Entonces, dentro de la junta de accionistas, el Estado tendrá su representación. Y que de acuerdo a la ley 466, la ley de empresa pública, preferentemente la participación del Estado tendría que ser mayoritaria. Pero no inhibe el hecho de que eventualmente la participación del Estado pueda ser minoritaria. Cosa rara, pero podría ocurrir, ¿no? De eso va a depender mucho del rubro o área en la que nos encontremos. Por eso, la forma de organización de cada sociedad va a depender precisamente del tipo societario del cual nos refiramos, ¿no? Existiendo esa diferencia entre la asamblea y la junta, preferentemente, o la particularidad de la organización mixta en el caso de las sociedades cooperativas. De la misma forma también en el instrumento constitutivo se tiene que hacer alusión a las reglas para distribuir las utilidades o soportar las pérdidas. Este es un punto bien interesante. Generalmente cuando asesoramos, en el caso de los abogados, cuando asesoramos la conformación de una sociedad comercial,
La mayor parte de los partícipes de dichas sociedades, la que está en conformación, valoran los aspectos de las utilidades o beneficios. Casi siempre se tiene una postura muy positiva, bajo la premisa de que siempre pretenden alcanzar utilidades o beneficio, y muy pocas veces se toman previsiones respecto al soporte de pérdidas y a la circunstancia que ello denota. El punto primordial en este aspecto es sobre todo definir el alcance de la responsabilidad. ¿No? Si va a ser una responsabilidad limitada o si va a ser una responsabilidad ilimitada. De la misma forma, cuando tenemos que tomar esa determinación, responde más que nada al tipo societario. De la misma forma, aprovechando que tenemos aquí a toditas las sociedades, vamos a ir anotando las particularidades de la responsabilidad que se asume por parte de cada una de las formas societarias. En el caso de la sociedad anónima, tiene una responsabilidad limitada. ¿A qué se limita? A sus aportes. A los aportes que se han comprometido, a los aportes que se han efectivizado. En este caso, los aportes que ayudan a definir o que ayudan a conformar lo que es el capital social de la sociedad anónima. El 100% de esos aportes, no solo lo que se ha pagado de manera efectiva. En el caso del SRL, de la misma forma, es una sociedad que asume una responsabilidad limitada, razón por la cual tanto la distribución de utilidades como el soporte de pérdidas va a ir acorde a los mismos aportes. En el caso de la sociedad colectiva, esta se caracteriza por ser una de responsabilidad ilimitada. ¿Esto qué implica? Primero, vamos a recurrir obviamente a el patrimonio de la sociedad. Y en el caso de que el patrimonio de la sociedad no alcanzare a cubrir las pérdidas que eventualmente se pueden propiciar, pues vamos a perseguir o vamos a afectar el patrimonio personal. De cada uno de los socios que integran la sociedad colectiva. Por eso es que el patrimonio societario y el patrimonio personal se confunden. Básicamente se vuelven una masa común. Si eventualmente esa sociedad colectiva, por ejemplo, con sus aportes llegaba a 1 millón de bolivianos, pero lamentablemente hemos propiciado un daño económico o hemos afectado los intereses de una serie de terceros o otras personas y que esto asciende a más de el millón de bolivianos, pues lamentablemente luego de ejecutar el patrimonio de la sociedad mediante remate, venta judicial, etcétera, se puede todavía afectar al patrimonio personal de cada uno de los integrantes de la sociedad. En el caso de la sociedad anónima mixta, al igual que en la SA, esta asume una responsabilidad limitada. De la misma forma, en base a sus aportes. En el caso de la sociedad en comandita ya surge una responsabilidad mixta, bajo la premisa de que sus socios gestores asumen una responsabilidad ilimitada. Puede comprometer, por lo tanto, su propio patrimonio personal. Y en el caso de los socios capitalistas, asumen una responsabilidad limitada. Esto tanto para la comandita simple como la comandita por acciones. Es idéntica. En el caso del gestor de la comandita por acciones es ilimitada y en el caso de los accionistas es limitada a sus aportes. La diferencia fundamental radica en el hecho de que los socios accionistas, al igual como veíamos en el caso de la sociedad anónima, pueden iniciar con un 25% de aporte.
a diferencia del socio capitalista de la comandita simple, que siempre deben otorgar el 100% de lo comprometido al momento de constituir la sociedad. Eso en cuanto al régimen de responsabilidades acorde a cada tipo societario o a cada forma societaria, de acuerdo a lo que determina nuestro Código de Comercio en actual vigencia, ¿no? Y eventualmente las particularidades que se denota para cada tipo societario. Por eso es importante incorporar en el instrumento constitutivo las reglas claras que aplican para la distribución de las utilidades y eventualmente el soporte de las pérdidas que pudieran propiciarse. Porque cuando no denotamos aquello, y sobre todo cuando no tenemos clara cuál es la responsabilidad que se asume por cada uno de los partícipes, si quieren, dentro de la sociedad, pues surgen las diferentes dificultades o inconsistencias o incongruencia que lamentablemente pueden derivar en conflictos mayores, ¿no? Internos y eventualmente externos. De la misma forma, en la escritura de constitución tiene que definirse las cláusulas relacionadas con los derechos y obligaciones de los socios o accionistas, tanto entre sí, frente a la misma sociedad, y respecto a terceras personas, con quienes eventualmente se vincularán para lo que denota el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones respecto a lo que la sociedad comercial puede o va a llegar a hacer. En lo que concierne también a las reservas, estas buscan el vincularse a la previsión del Código de Comercio respecto a las probables o eventuales pérdidas a las que deba afrontar la sociedad comercial con su propio capital, entendiendo que desde el momento que se constituyen las sociedades comerciales, debieran contar con un capital de reserva equivalente al 5% de su capital o patrimonio neto. Bajo esa premisa, año tras año, debieran, luego de su ejercicio contable, después de aprobar sus balances, ya sea por la Junta de Accionistas o por la Asamblea de Socios, determinar el incremento de ese capital de reserva cuando se han identificado utilidades. Porque antes de distribuir las utilidades o dividendos o beneficios que otorga la sociedad comercial a sus socios o accionistas, tiene que darse cobertura a la composición de su fondo de reserva o su capital de reserva. Por eso es importante la previsión de cuál va a ser el mecanismo de constitución y cómo va a operar la circunstancia de la distribución después del balance, sobre todo cuando va a cubrirse primero el tema de reservas. De la misma forma, se incorpora en el instrumento constitutivo las cláusulas de disolución de la sociedad. Bajo qué circunstancias o qué condiciones la sociedad va a dejar de existir y en consecuencia de dicha situación, pues la salvedad de qué va a ocurrir con su capital, qué va a ocurrir con lo que denota el patrimonio de la sociedad, sobre todo afrontar las pérdidas o daño que hubieran causado a terceros y si eventualmente queda un remanente que pueda ser distribuido en el resto de los socios. Y el compromiso sobre jurisdicción arbitral, que ya desde la vigencia de la antigua ley de arbitraje y conciliación y la actual ley de arbitraje y conciliación, se incorpora como un elemento particular dentro de las estructuras de constitución de una sociedad comercial, bajo la premisa de que desde un enfoque comercial empresarial resulta más provechoso el resolver nuestras dificultades o el resolver nuestras diferencias, sea dentro de la sociedad o incluso frente a terceros, directamente mediante un proceso arbitral antes que en un proceso judicial, por el tema tiempo, por el tema de las ventajas o bondades que puede involucrar una forma de resolución temprana de conflictos o una forma de resolución alternativa de dichos conflictos, que de la misma forma también abordaremos como parte del temario ya final de nuestra materia. Veamos entonces ahora
las particularidades de las formas societarias, adelantando un aspecto que acabamos de manifestar también en nuestra pizarra, el tema de la responsabilidad ilimitada versus la responsabilidad limitada o las responsabilidades mixtas. En el caso de la responsabilidad ilimitada sabemos que puede recaer en la sociedad colectiva, pero además sumamos a la asociación accidental, que si bien en esencia una asociación accidental no es una sociedad comercial formal, igual compromete a un régimen de asociación. El hecho de que dos o más personas han decidido unirse con un objetivo en común y que alcanzado dicho objetivo, pues sencillamente la asociación accidental o de cuentas en participación se va a disolver o se va a liquidar. Precisamente para la liquidación se asume una responsabilidad ilimitada por quien eventualmente hubiere fungido como su representante, ya que si los socios capitalistas o inversionistas de una asociación accidental o los partícipes, mejor dicho, accionistas o inversionistas, perdón, inversionistas o no han sido identificados, estos no tienen por qué asumir una responsabilidad ilimitada, solo asumirán la responsabilidad acorde a lo que ha sido su aporte monetario para la asociación accidental. En el caso de la responsabilidad mixta, sabemos que recae en las sociedades comanditarias, como ya lo había anotado hace un instante, ¿no? Dependiendo del tipo de socio. Para la responsabilidad limitada, tenemos sobre todo a la SRL y a la sociedad anónima, y también en lo que concierne a la anónima mixta. Para las sociedades por acciones, además, denota también esa particularidad de reconocer a la SAM, la Sociedad de Economía Mixta, la Sociedad Anónima como tal, y la Sociedad en Comandita por Acciones con sus particularidades propias en lo que concierne un régimen de responsabilidad. Vamos viendo entonces ya algunas particularidades o conceptos básicos de cada tipo societario, más allá de los que ya hemos identificado, y que les van a servir sobre todo para identificar qué tipo societario correspondería a sus emprendimientos, los que hemos iniciado como parte de la práctica y que en gran medida pues van a poder ustedes manifestar luego de esta sesión el por qué consideran pudiera ser más efectivo o una sociedad colectiva o una SRL o una comandita o una anónima, etc. En el caso de la sociedad colectiva, esta se encuentra descrita en el artículo 173 del Código de Comercio, donde hace alusión a aquella forma societaria donde todos los socios responden de manera solidaria e ilimitada, ¿no? Por el tipo de responsabilidad que se asume. Se constituyen además bajo las siguientes características en particular. Pocos socios, no suelen pasar de una media de 5, exagerando 10 socios, porque debiera o debe primar entre ellos un criterio de confianza recíproca precisamente por la forma solidaria que se asume de la responsabilidad. O sea, si uno de los socios dentro de la colectiva ocasiona pérdidas para la sociedad, esta es asumida por todos los otros socios, bajo el entendido de que las decisiones debieran tomarse por consenso o unanimidad. Eso además denota que muchas veces una sociedad colectiva se encuentra más influenciada por una faceta empresarial de carácter familiar. Es una empresa familiar o eventualmente fraternal, ¿no? Porque tiene que existir precisamente ese criterio de confianza recíproca entre quienes participan dentro de la sociedad. Y se asume, bajo esa lógica, la responsabilidad solidaria e ilimitada. No son muy comunes, por cierto. Actualmente las sociedades colectivas en nuestro país pues tienen esa ligera tendencia a desaparecer, las ha habido, todavía hay alguna que otra a la que podemos hacer alusión, incluso algunos casos de sociedades continuadoras de una sociedad colectiva originaria, como acontece con una empresa de zapatos o de fabricación de calzados en Oruro, que es uno de los exponentes o referentes, por así decirlo, de sociedades de esta naturaleza, ya que no abundan muchos, como les manifiesto, ¿no? Si revisamos
el registro comercial, la cantidad de sociedades colectivas actualmente en vigencia en nuestro país es bastante reducida, precisamente por los factores que anotábamos, ¿no? El hecho de la responsabilidad solidaria e ilimitada y esa necesidad de una confianza recíproca casi absoluta entre los socios que le integran. Vamos con la sociedad comanditaria. En la comanditaria caracterizamos sobre todo esta forma por la presencia de dos tipos de socios. Uno o varios pueden aportar capital, que son denominados en este caso los socios comanditarios o los socios capitalistas o accionistas, dependiendo la forma de la comandita que se trate, quienes responden únicamente hasta el monto de sus aportaciones, hasta el capital que han comprometido o el capital que han pagado. Y de paso también tenemos uno o varios socios que pueden aportar trabajo dentro de la misma sociedad, a quienes denominamos gestores o socios colectivos, que responden de manera solidaria e ilimitada de las obligaciones sociales con el objetivo de realizar actividades empresariales conjuntas. Por eso es que se adopta un criterio mixto. Los comanditarios vienen a ser los socios capitalistas o accionistas y por lo tanto asumen una regla similar a la SRL o similar a la sociedad anónima en cuanto a una responsabilidad limitada. Y en el caso del socio colectivo o del socio gestor o los socios gestores o comanditantes, asumen una faceta similar a lo que acontece con la sociedad colectiva. De ahí su responsabilidad solidaria e ilimitada, porque además son la figura visible, son quienes dan la cara por la sociedad. No, hay algunos ejemplos de sociedades comanditarias donde el socio gestor es precisamente quien toma las decisiones, comúnmente en las empresas que están vinculadas a servicios, por la experiencia o el conocimiento del mercado o del rubro por parte del socio gestor o de la socia gestora, que la lleva a tomar la mayor parte de las decisiones, mientras que el resto de los participantes aportan con el capital, pero obviamente la confianza que han depositado en la socia o el socio gestor. La diferencia es muy sutil en base a la comandita simple respecto a la comandita por acciones. En el caso de la comandita simple, la diferencia fundamental está en la composición de su capital social. Este se encuentra compuesto por cuotas de capital, razón por la cual se sujeta más que nada a la circunstancia de un criterio, si quieren, ligado a lo que acontece con la SRL, a la división del capital de forma similar a lo que acontece con la SRL, con cuotas de capital, entendiendo que el socio capitalista tiene que aportar el 100% de lo comprometido, al igual que lo que acontece en la SRL, para ser parte de la sociedad. Y eventualmente la presencia de uno o más socios gestores que asumen la responsabilidad ilimitada. En el caso de la comandita por acciones es prácticamente idéntico, con la salvedad de que el capital social se divide en acciones y al dividirse en acciones sabemos que nos sujetamos a la previsión de la sociedad anónima, bajo el entendido de que cada aportante accionista o futuro accionista de la comandita puede aportar el 100% de lo comprometido en la suscripción de el instrumento constitutivo o puede iniciar con un 25% de aporte y el saldo restante cancelarlo en el margen de un año desde el inicio de actividades de la sociedad comercial. Luego vemos a la sociedad de responsabilidad limitada, que casualmente se constituye en una de las formas comerciales más frecuentes en nuestro país. Esta sociedad, como su mismo nombre indica, limita su responsabilidad a los aportes efectuados por sus participantes, bajo el entendido que para una SRL también existe una limitación tanto mínima como máxima de socios. Una SRL se puede conformar con un mínimo de 2 y un máximo de 25 socios aportantes. En este caso,
se pueden hacer aportes en dinero, preferentemente, y de manera excepcional, aportes en especie, pero monetizados. No se admite aporte en trabajo. Eso solo puede ocurrir en la colectiva o en la sociedad comandita. Sus aportes son distribuidos además en valores iguales, que determinan el grado de participación en la sociedad por medio de las cuotas de capital, debiendo dividirse estas de forma proporcional a los aportes y en el eventual caso de que se tenga porciones o fracciones de cuota, que esas fracciones de cuota puedan también dividirse o acreditarse de manera colectiva a todos los socios. En este caso, las cuotas de capital o la proporción de cuotas de capital son las que determinan el nivel de decisión, así como también la responsabilidad o el alcance de la responsabilidad de cada socio acorde al volumen de aporte reflejado en sus cuotas de capital. En el otro extremo tenemos también a la sociedad anónima, que es un tipo de sociedad capitalista, donde lo que interesa primordialmente es la participación de cada uno de los socios en el aporte que efectiviza dentro del capital social, siendo que este capital además se divide en alicuotas negociables que reciben la denominación de acciones, que además pueden ser transadas en mercados extrabursátiles e inclusive en un mercado bursátil o ante la Bolsa Boliviana de Valores, ya que representan un valor económico vinculado al nivel de aporte efectivizado a favor de la sociedad. Asumen además este tipo de sociedades una responsabilidad limitada, ya que el socio llega a responder hasta el monto de las acciones que haya suscrito o eventualmente que haya comprometido. ¿Por qué hacemos alusión a esta diferencia entre lo que es el monto suscrito o el monto comprometido? Por lo que ya anotábamos respecto al capital social, bajo el entendido de que en el caso de una sociedad anónima se tiene esa salvedad de que puede existir diferencia entre el capital pagado, el capital suscrito y el capital autorizado. Tomando en cuenta que el capital autorizado va a corresponder, como ya habíamos mencionado, al rubro efectivo en el que nos encontremos. Y entendiendo además de que en el capital suscrito es un valor comprometido de lo que cada aportante va a disponer o va a efectivizar a favor de la sociedad. Y que este capital comprometido puede inicialmente ser el equivalente a un 25% del total, entendiendo que cuando esto ocurra nos otorgará el plazo de 1 año para poder pasar del capital pagado a dicho capital suscrito. Si no lo hiciéramos dentro del año, significa que perdemos la condición de accionista. Que nunca llegó a manifestarse. Pero lo que no perdemos es la responsabilidad, que implica que si eventualmente esta sociedad que iba a tener un capital social de 100,000 bolivianos ocasiona pérdidas que sean iguales o menores a estos 100,000 bolivianos, pero hemos tenido aportes parciales de apenas 20,000 bolivianos de uno o dos de los socios, o perdón, de 5,000 bolivianos, el aporte inicial, igual se le va a exigir el saldo restante de esos 15,000 bolivianos para alcanzar los 20,000 comprometidos, por más de que no lo haya hecho dentro del año. ¿Por qué? Porque así se asume esa responsabilidad sobre el capital o suscrito idéntico al pagado o comprometido distinto a el pagado, ¿no? Por eso esa salvedad aplicable para el caso de la sociedad anónima y la circunstancia que puede comprometer a cada accionista participante, ¿no? Sobre todo la obligación de asumir esa responsabilidad de pagar en su totalidad
lo comprometido dentro del año, sino pierde la condición de accionista, pero no se inhibe su responsabilidad frente a terceros. Vamos a volver a la presentación. Una ligera variante la tenemos con la sociedad de economía mixta, también denominada sociedad anónima mixta. La particularidad en este tipo de sociedad radica sobre todo en el capital y en la propia organización de la sociedad comercial, bajo el entendido de que el capital social va a tener un origen privado que a la vez coexiste con el origen público. En otras palabras, el Estado es participante dentro de esta sociedad, ya sea el Estado reflejado a través de su representación nacional, a través del Ejecutivo comúnmente, el Ejecutivo Nacional, o eventualmente la participación de un gobierno departamental o del gobierno municipal o del gobierno indígena originario campesino, excepcionalmente gobierno regional. Para ello se denota que ha tenido que mediar algún tipo de acuerdo o coordinación entre el aportante privado y el aportante público, donde el inversionista privado, que puede además estar compuesto por uno como varios accionistas, va a sumar sus aportes para la conformación del capital social a los aportes que ha efectivizado el Estado, siempre y cuando se haya autorizado a través de los mecanismos previstos por ley, tanto la previsión del Código de Comercio como también actualmente la previsión de la Ley 466, la Ley de Empresa Pública. La participación del Estado debe además, para la conformación de una sociedad anónima mixta, debe estar motivada por un interés económico general que tenga que estar de alguna manera relacionada o relacionado este interés a la política asumida por el gobierno central, departamental o municipal, o regional o indígena, así como también a su propia planificación. Ya que si no se justifica la participación del Estado en un emprendimiento de esta naturaleza, pues sencillamente este no podría llegar a reflejarse de manera formal. Todo esto que hemos visto respecto a sociedades comerciales, antes de que abordemos ya el criterio de otras particularidades, difiere de lo que acontece con la asociación accidental, que si bien nuestra normativa la cataloga como parte de los tipos societarios, o sea, se encuentra en el mismo acápite de los tipos societarios, en realidad no podemos hablar de una sociedad comercial formalmente, sino que al hacer alusión a la asociación accidental, nos estamos refiriendo a una suerte de reunión informal o, como su mismo nombre indica, accidental. ¿Cuál la particularidad o cuál la premisa respecto a este tipo de reunión? Pues sencillamente de que ésta responde a un nivel pragmático, a una circunstancia en la cual identificamos que individualmente podríamos alcanzar algún tipo de beneficio, pero que resultaría mucho más provechoso el que alcancemos ese mismo beneficio de forma colectiva, ¿no? Con la presencia de dos o más personas, o empresas, o instituciones. Sobre todo porque buscamos desarrollar una operación concreta, determinada y en muchos casos transitoria. O sea, se alcanza durante un lapso de tiempo determinado o indeterminado, dependiendo de cada situación, y una vez que se ha alcanzado, pues sencillamente la reunión o la necesidad de reunión ya cesa en cuanto a su efecto o consideración. Se asumen además aportaciones en común para el soporte de gastos, sobre todo, riesgos y beneficios de manera proporcional y equitativa a la participación en la asociación, que puede estar mediada por un acuerdo de voluntades verbal, como también pudiere estar reflejado en la firma de contratos.
Es raro encontrar un contrato de asociación accidental, sobre todo uno que no tenga que ver con el sector público, porque cuando ya es una asociación accidental que sí se vincula con el sector público, comúnmente le exigimos para corroborar quiénes están asumiendo la circunstancia frente al Estado o la responsabilidad frente al Estado, que la reflejen a través de una representación escrita, ¿no? De una norma, ¿no? De un documento escrito, comúnmente un contrato. No tienen personalidad jurídica, no requieren tramitar su registro en Fundempresa, no requieren denominación o razón social, sencillamente es un grupo de empresas o es un grupo de personas que asumen una responsabilidad entre sí y frente a terceros para alcanzar algún propósito en particular. Luego de haber visto todo esto, ¿qué resta por hacer? Con relación a la práctica que iniciábamos ya la semana pasada, tocará identificar qué tipo societario corresponde al emprendimiento que pretenden sacar adelante. O si eventualmente, inclusive, optarían por una asociación accidental. Además de identificar el porqué. ¿Cuál es la razón para que se adopte una faceta, si quieren, de sociedad comercial y por qué algunos de los tipos societarios, o sea, si adoptan una sociedad colectiva, una sociedad en comandita, una sociedad de una SRL o una anónima, o eventualmente una asociación accidental y el por qué. O si también pudieran optar por una sociedad de economía mixta. Les voy a dejar una serie de instrucciones, por lo tanto, en plataforma UPB virtual, a objeto de que hasta el día de mañana, porque va a ser algo bien puntual, bastante corto, puedan identificar tal circunstancia y el por qué. ¿No? Momentáneamente pueden ya ir coordinando cada grupo respecto a los emprendimientos que ya iniciábamos la semana pasada, la identificación de los emprendimientos, a cuál de las formas societarias se puede acomodar de mejor manera y por qué. Con eso daríamos un poco, culminaríamos un poco la parte práctica de esta etapa de la materia para luego ya ver aspectos de formalización de empresas, que esos los vamos a tocar, sobre todo cuando ya nos encontremos en la parte final de la materia, para darle continuidad a esa parte práctica. Les pido entonces que por favor esta noche estén atentos a las instrucciones respecto a cómo vamos a dar cumplimiento a esa parte de la práctica para que podamos efectivizarlo hasta el día de mañana. Con eso culminaríamos la sesión de clase. Ya nos tocaría simplemente tomar algunas determinaciones respecto